Cierto, cierto, Carla. Vamos a estar primero con personajes que están en el ajo, como se decía. Antes vamos a conversar, le damos la bienvenida a Carlos Bruce, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular. Hoy Keiko Fujimori ha tenido un día de mucha actividad, ha culminado, ¿no?, en Caraballo, ha recibido pues el apoyo de un personaje tan conocido como Gisela Valcárcel, pero evidentemente nos estamos jugando los descuentos de la campaña y por supuesto lo primero que queremos saber y preguntarle a Carlos Bruce es cómo se van a jugar esos descuentos, a dónde van a ir los mensajes centrales. Carlos, cuando falta, como repito, apenas 4 o 5 días para, 5 días exactamente para, 4 para la celebración de las elecciones. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo se va a plantear estos últimos días de campaña cuando las últimas encuestas que se pudieron conocer nos pintaban una fotografía muy ajustada? Bueno, hacer lo que hemos hecho hasta el momento, con toda humildad, seguir comunicando lo que pensamos hacer, seguir recibiendo adhesiones de personas independientes que van a votar por Keiko Fujimori, y todas estas actividades que tienen que culminar, me parece que es el día jueves o el día viernes. Ya me entra la duda, creo que jueves son para actividades públicas. Así es. Y viernes para mensajes de los candidatos, y el sábado y domingo ya es mutis en términos de campaña. Así que haremos eso, seguir comunicando nuestros mensajes. Muy bien. Ahora, central en los mensajes en los últimos días han sido las propuestas económicas. Y Keiko Fujimori anunció una serie de estas que incluyen, digamos, muchos periodos de gracia para emprendedores con respecto a temas tributarios. Se ha hablado del bono oxígeno y demás. Se han hecho algunos cálculos, ¿no? Se señala que esto costaría aproximadamente el 3% del PBI. Nosotros anoche le preguntábamos a Elizabeth Sea, también integrante del equipo técnico, sobre el mecanismo de financiamiento de estas promesas. Sostenía que el nivel de endeudamiento, que ahora están aproximadamente 32, podía llegar hasta el 40%, pero hay economistas que señalan, por otra parte, que esto puede ser peligroso, porque esto solamente es el principio. Entonces, si planteas ciertas ayudas con estas características, se podrían volver permanentes y complicarle la situación a la caja fiscal. ¿Cómo observas esto? Fíjate, Enrique, todo este plan económico ha sido diseñado, revisado y aprobado por Luis Carranza, que como tú sabes y has seguido su trayectoria como ministro de Economía, ha sido un ministro de Economía muy disciplinado. No era una persona al cual el presidente le podía decir, oye, gira la plata, y él giraba sin dudas ni murmuraciones. No, él era un hombre muy disciplinado, es su forma de trabajar, y él ha diseñado un plan que pasa por una reactivación económica que se va a iniciar con un impulso fiscal fuerte. Es decir, el Estado va a generar un gasto fuerte a un inicio para que la economía empiece a moverse, para que se genere una demanda. Y en un segundo momento, ya que este gasto público en efecto es insostenible a lo largo de los años, en un segundo momento ir hacia a que continúe este crecimiento, a que el avión siga elevándose con inversión, y básicamente inversión privada. La inversión en el Perú, tú sabes que 80% es inversión privada. Entonces, estamos apostando estas dos etapas, de reactivar la economía en primera instancia, y cuando el mercado se ve que está respondiendo, apostar a una inversión privada para que de esa manera podamos regresar a las tasas de crecimiento que teníamos ante la pandemia. Y en ese sentido, ¿cómo ambiciona Carlos Bruce que converse la inversión privada con la pública en lo que se refiere a programas de vivienda? Bueno, nosotros, por ejemplo, en vivienda vamos a hacer varias acciones para motivar la inversión privada. La primera, y creo que la más importante, es la creación de una entidad pública que genere suelo urbano, una urbanizadora del Estado. El Estado pierde cientos de hectáreas o miles de hectáreas al año en invasiones. La gente participa en una invasión no porque sea un delincuente, sino porque no tiene otra forma, no tiene otra salida, ya no le alcanza ni para alquilar un cuarto. Entonces van a una invasión con la esperanza
de poder conseguir unos metros cuadrados, tienen que pagar por participar en esta invasión. Tú sabes que hay unos organizadores de la invasión que son unos delincuentes que organizan esto y hay que pagarles. Y luego, después de 10 años que le den título de propiedad y después de otros 10 años que le den agua y desagüe. Entonces, esta entidad urbanizadora del Estado se va a adelantar. Va a poner las redes primarias de agua, desagüe, luz, ahí al costado de unos grandes macrolotes. Va a ser el camino de acceso y estos macrolotes se van a subastar al sector privado. 4 o 5 empresas van a agarrar cada una, pues no sé, 5 hectáreas, 2 hectáreas, 3 hectáreas, lo que haya. Y en esas hectáreas van a hacer programas techo propio. De esa manera, la gente, en vez de invadir y arriesgar su integridad, lo único que tiene que ir es ir a estos grandes macrolotes con la misma plata que le paga a un invasor, inscribirse y tener su casa a techo propio. Desde el primer día tendría título de propiedad, agua, desagüe, luz y una casa ya construida gracias al subsidio que da el Estado en el programa techo propio. Esto va a reactivar fuertemente estos programas habitacionales, va a generar movimiento económico y vamos a solucionar el problema de vivienda de los que menos tienen. Muy interesante. A ver, yendo al fondo, Carlos, de lo que se está jugando también en esta elección. Carlos Brus ha sido un personaje en la política de los últimos 20 años, probablemente. Ha estado siempre en una orilla opuesta a la del fujimorismo. Ahora evidentemente observa en el señor Castillo lo que seguramente considera pues una amenaza contra el sistema democrático, lo que sabemos, ¿no? O de lo que se cuestiona, los críticos cuestionan a Castillo. Pero al mismo tiempo está la variable del antifujimorismo que vuelve a salir con fuerza en estas circunstancias, a pesar de que Keiko Fujimori ha capitalizado en parte estos puntos flojos del señor Castillo. Pero además, Carlos, una fuerte demanda de cambio, que es una demanda de cambio que a veces es un tanto difícil de interpretar. ¿Cómo encuadra usted esto en el panorama electoral? Efectivamente, Enrique, durante todo mi accionar en la vida política, yo he siempre, como liberal que soy, he estado a favor de gobiernos que promueven la libre empresa y mercados abiertos y las opciones que de alguna manera generen un fortalecimiento del sistema democrático. Como tú sabes, yo combatí el fujimorismo hace 20 años atrás, organicé la Marcha de los Cuatro Suyos, fui procesado por asesinato porque se me echó la culpa del incendio del Banco de la Nación y la muerte de esos vigilantes. Así que nadie me puede decir que no sufrí la represión, entre comillas, del fujimorismo. Sí lo sufrí en carne propia. Pero no puede uno vivir de odios y rencores. Uno tiene que buscar lo mejor para el país. Y hoy, la mejor alternativa que defiende ese sistema de libre mercado que ha ayudado a reducir la pobreza en el país ante la pandemia. Después de la pandemia hemos tenido un retroceso. Y que, curiosamente, hoy es más la alternativa que nos asegura más la vigencia del sistema democrático, es el fujimorismo. Un fujimorismo donde ya no está Alberto Fujimori, obviamente, donde está su hija, el fujimorismo que ya aprendió a funcionar dentro de la democracia, ha cometido errores, Keiko Fujimori las ha reconocido, la forma como han actuado en los últimos 3 años, yo también los he combatido, y Keiko lo ha reconocido, pero son errores, Enrique, que se cometieron dentro de la democracia. Ahora la gente quiere efectivamente un cambio. El problema es qué cosa falló. ¿Falló el modelo o falló la gente que dirigía el modelo? Por ejemplo, el hecho de que hayamos tenido una persona incapaz y no haya comprado vacunas como el expresidente Vizcarra. ¿Qué tiene que ver el modelo con eso? Simplemente fue ineptitud, ¿no? ¿Por qué se compraron pruebas rápidas y no moleculares? Por ineptitud, ¿no? ¿Por qué se cierra un congreso forzando a la Constitución? Por falta de compromiso con la democracia. Entonces, hay cosas que hay que cambiar, ¿qué duda cabe? Claro que hay que cambiar muchas cosas, pero hay que cambiar las cosas y reformar el modelo.
no tirarse abajo lo han dado, no traer una experiencia como la de Venezuela aquí al Perú, como un chavismo, que nos va a traer a retraernos en materia económica y a un retraso muy grande en el sistema democrático. Entonces, sí queremos un cambio hacia adelante, mejorar las cosas, que el Estado gaste mejor, que los proyectos se hagan de verdad, sin corrupción, pero que les sirvan a la gente, que solucionemos el problema de la comida, de la salud y el trabajo, pero preservando la libertad en materia económica, en materia social y la democracia. Ahora, usted señala que hay efectivamente cosas que cambiar sin, digamos, tirar la estantería al suelo. Pero hay un punto, por ejemplo, que toca el plan de Castillo, el último plan de Castillo, que da cuenta de la concentración de tierras, por ejemplo, relacionadas con los proyectos de irrigación. En el 2002, usted se acuerda muy bien, porque estaba en el gobierno de Toledo, se promulga la ley que garantizaba que el 30% de las hectáreas de esos proyectos de irrigación financiados por el Estado vayan a pequeños y medianos agricultores. No pasó nada, no se cumplió esta ley. El modelo no ha sido demasiado duro para poder incluso permitir cosas que, como señalo, estaban constituidas ya legalmente. ¿No ha sido reaccionario de alguna manera? Mira, hay cosas que hay que revisar sin ninguna duda. Te pongo una. ¿A quién está contento con lo que ha ocurrido con las AFPs? O sea, ¿quién cree que va a poder vivir su vejez con una pensión digna que le va a alcanzar para tener una vida decorosa? Nadie. El sistema no está a la altura de lo que todos hubiéramos querido. Pero eso no significa, pues, que expropiemos todos los ahorros y creemos un banco. No. Esas son cuentas que deben ser intangibles y nosotros no vamos a expropiar esos ahorros como piensa hacer el señor Castillo. Entonces, hay cosas que hay que mejorar, no cabe ninguna duda. Pero, digamos, tirarlas abajo y seguir un camino como ha seguido Venezuela o Cuba, nos va a traer al atraso, con toda seguridad. Y además, esa gente que promueve esos modelos y que ahora dice que hay que hacer una nueva constitución, como si cambiar la constitución cambiara la realidad, realmente ellos saben que cambiando la constitución no se cambia la realidad, pero cambiando la constitución sí les permite, pues, cambiar las cláusulas que les facilitan la reelección. Y de esa manera se quedan en el poder, como ha ocurrido en Cuba y en Venezuela. Si no, díganme ustedes por qué la gente se va de los países comunistas y se van a los países de libre mercado. Si hoy en día abrimos los teléfonos, Enrique, y le preguntamos a la gente, oiga, si le facilitamos que puedan viajar a algún país, ¿a qué país quisieran irse? La gente no nos va a decir Venezuela, no nos va a decir Cuba, no va a decir Estados Unidos, Alemania, Francia, países de economía abierta, de libre mercado, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos traer al Perú esas experiencias trasnochadas que se han probado que no funcionan y que atraen pobreza a los pueblos y que destruyen el sistema democrático? Oiga, yo quería preguntarle, Carlos, un punto que está cantado ahora mismo. En estos días que incluso representantes de la comunidad LGTBI lamentan que en ambas opciones prácticamente no se recojan las demandas de estas comunidades, estas minorías vulnerables. Usted es un representante, por supuesto, de esta misma. ¿Cómo observa este vacío? Sí, en efecto, hubieron 4 partidos políticos que mencionaban los derechos LGTB en sus planes de gobierno. Estos 4 partidos han sido pulverizados por el electorado, son partidos que iban desde centro derecha hasta centro izquierda, y no contaron con el voto de la población, y yo lo lamento. En la actual coyuntura, en esta segunda vuelta, efectivamente el tema de los derechos LGTB no está en la agenda, lamentablemente, pero tenemos que entender también que en una situación donde mueren 200 y pico personas al día y donde la gente pierde su puesto de trabajo, donde la pobreza ha subido de 20 a 30%, obviamente está claro cuál es la prioridad. La prioridad es salud y reactivación económica. Cuando de nuevo tengamos un poco más de tranquilidad, surgirá ese tema. Y sin duda
Yo lamento que ese tema no esté ahora, pero espero que esté en el futuro. Bien, Carlos Bruce, muchas gracias por esta conversación. Suerte en lo que queda de la campaña. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar aquí en nuestros estudios con Hernando Ceballos, integrante del equipo técnico de Perú Libre, que ha sido además hombre clave en estos dos debates que hemos visto en los dos últimos fines de semana. Volvemos. Estamos en estudios y le agradezco su presencia en estudios, ¿no?, en estas circunstancias, porque es mucho mejor entrevistar en persona a Hernando Ceballos, integrante del equipo técnico de Perú Libre, con quien además hemos tenido muy buenas conversaciones acá, como congresista piurano en su momento del Frente Amplio, médico además, y como lo hemos visto en el debate técnico, con una intervención solvente. Y lo primero que quería preguntarle es eso: estamos en un punto en el cual tenemos más de 180.000 víctimas sinceradas, entre comillas, y vemos el impacto verdadero de la pandemia. Una economía muy golpeada, 10% más de pobres en el país, ¿no?, de un año a otro para llegar al 30%, y una situación muy compleja donde el próximo gobierno va sin duda a tener que abordar el tema del sistema de salud. Y usted, me imagino, va a tener un lugar preferencial en esa tarea. Cuéntenos, por favor, cuál es el objetivo en este punto. Bueno, primero... Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto estar acá. Bueno, primero aclarar de que yo soy invitado por el profesor Pedro Castillo para apoyar en la elaboración del plan de gobierno. Nada más que eso. O sea, esto... Y él ha sido muy más adelante claro se en eso. Más adelante estamos en esta etapa. Ahora, nosotros partimos de un concepto que es fundamental, que es que la salud tiene que ser un derecho en este país, porque hasta ahora no lo es. ¿No? Y lo hemos visto en la pandemia. El que no tiene plata en este país, pues vende lo que tiene, y si no tiene, tendrá que esperar pues a ver qué le pasa, ¿no? ¿Qué hace con la naturaleza? Y eso lo hemos visto en la pandemia. Nos hemos encontrado con un sistema de salud no solo desfinanciado, sino además con hospitales con poca capacidad resolutiva, con poco personal, sin equipamiento, una primera línea de atención médica primaria destruida. Y uno se pregunta, luego de tantos años de crecimiento que ha tenido el país, reconocido, ¿no?, crecimiento macroeconómico, ¿qué pasó con la salud, con la educación, con el trabajo? Este es el primer cuestionamiento que nos tenemos que hacer al modelo que tenemos. ¿Qué es lo que está planteando Pedro Castillo básicamente? Yo quiero recuperar la salud para que sea un derecho fundamental y el Estado la cautele y la garantice. O sea, no hay nada más importante que la salud. Y está bien, y yo lo puse el ejemplo. Cuando tienes un hijo y se enferma en la casa, tú vendes lo que no tienes para curarlo. Así el Estado tiene que ver la salud. Y hasta ahora no lo ha hecho. ¿Qué vamos a hacer desde Perú Libre? Bajo ese concepto, tenemos que decir, bueno, ¿cómo están los presupuestos en salud? ¿Realmente los presupuestos alcanzan para abordar la problemática de salud? En relación con la pandemia, no, definitivamente, porque necesitamos gastar para fortalecer el nivel primario de atención, porque es allí donde tenemos que detener la pandemia, controlando los contagios. Para controlar los contagios necesitamos 2 o 3 cosas. La primera, que la comunidad se autoproteja, que la comunidad se organice y que el Estado se acerque a nuestro pueblo, que el Estado le brinde la oportunidad en el nivel primario de poderse defender frente a la pandemia. Tú sabes que el paciente se enferma muchas veces y mira el hospital. Y lo mira con terror, porque dice, si voy ahí me voy a empeorar. Por supuesto. Pero la gran mayoría de las evidencias ya clínicas, más allá de que el que se agarra el COVID, la mayoría no tiene síntomas clínicos, pero cuando empieza a aparecer algún tipo de síntomas, la gente mira con terror el hospital, pero como no está el Estado para ayudarla, ¿no?, se genera una contradicción que debe resolverse. Muchos pacientes se pueden controlar en los domicilios, pero obviamente necesitas personal de salud para que vaya a controlarlos. Si aparece una pequeña complicación, se pueden establecer, nosotros hemos planteado en nuestro plan de gobierno las casas Respira, para que los pacientes puedan en ese nivel ser evaluados, auxiliados, con oxígeno,
Allí, discúlpeme, porque usted ha hablado del tema de un lado de infraestructura en el primer nivel, pero me acaba de mencionar, por supuesto, también el tema de personal. Sí, claro. Tenemos calculados los déficits y tenemos calculados lo que habría que hacer en todo caso. Por supuesto que sí. Eso no se va a arreglar El rápido déficit de tampoco, personal, que es un déficit histórico en el sector salud, es de 75.000 trabajadores. Y no voy a hacer ninguna propaganda si te digo que desde la época de Fujimori es donde empezó este déficit, porque recordarás que él declaró los incentivos para salir de las instituciones, achicar la seguridad social y tercerizar, ¿no? Entonces salió mucha gente de la seguridad social, también del Ministerio de Salud, porque se terminaron los nombramientos en el Ministerio de Salud. Se empezó en la época de Fujimori a tercerizar la salud, a hacer contratos por indeterminados, a sacar mucha gente que luego entraron en la época del APRA como CAS, que es el gran problema que tenemos ahora. Es decir, esa precarización del empleo subsiste en las instituciones de salud y es lo que tiene que terminarse, porque una de las propuestas del plan de gobierno es terminar con esa precarización y dignificar al trabajador de salud. Pero te decía que hay que, en el nivel primario de atención, hay que fortalecer los establecimientos y necesitamos brigadas para que salgan a la comunidad, para que desarrollen una labor preventiva y para que traten de contener allí los contagios de COVID. Ahora, obviamente esto no es suficiente, porque acá necesitamos implementar un plan de vacunación que es el eje de cualquier política preventiva. El presidente Sagasti ha dicho que tenemos las vacunas aseguradas. 60 millones. 60 millones. Hay que respetar esos contratos, en primer lugar. Acá no hay que desandar lo que se ha avanzado. Pero sí necesitamos tratar de que esas vacunas lleguen lo más pronto posible. Mientras más rápido lleguen, tenemos más posibilidades de enfrentar la tercera ola con menor impacto sobre la salud. ¿De qué presupuesto nacional estamos hablando? ¿Y de dónde va a salir ese presupuesto? En el año 2020 se presupuestó 6.000 millones para enfrentar el COVID. Este año, de manera equivocada, primero se destinaron 1.200 millones y luego 4.200 millones más. Tenemos gastado casi el 40% de ese presupuesto. Nos queda un remanente de alrededor de 3.000 millones. Necesitamos, obviamente, incrementar esos 3.000 millones y pasarlos por lo menos a 6.000 millones para poder enfrentar el COVID. Tenemos reservas fiscales, 3.000 millones no es un monto que no lo pueda resolver el Estado, ¿no? Ni siquiera tenemos que desarrollar lo que hemos dicho en general, revisar los impuestos, las exoneraciones tributarias, ¿no? La elusión tributaria, que la SUNAT actúe de otra manera, ni siquiera, porque tenemos reservas fiscales como para enfrentar esto. Pero tenemos que hacerlo con decisión política. El tema de la vacuna, yo te señalaba que hay el tema de adquirir la vacuna, y hay que salir afuera a conseguirla, pero además necesitamos una estrategia científica para poder manejar el tema de la vacunación. Por ejemplo, la vacuna Johnson & Johnson es una sola dosis. Tenemos que aprovechar esa ventaja si es que logramos este tema. Tenemos que tratar de conseguir mayor cantidad de vacunas que no necesiten condiciones de refrigeración tan grandes como la Pfizer, que necesita 70 grados bajo cero. La Sputnik, la Sinopharm. Etcétera. Y además necesitamos aplicarlas lo más rápidamente posible. Tenemos una experiencia en el Ministerio de Salud en la erradicación de la rubiola, que ha sido un éxito internacional. Ha sido, efectivamente. Exacto, tenemos enfermeras que son de los recontracapas en el tema de vacunación. Si le sumamos los promotores de salud, podemos desarrollar campañas masivas. Perfecto. Entonces, digamos, ese es un desafío grande, pero usted en salud, usted me dice que no habría que cambiar, digamos, mucho las clavijas tributarias, por ejemplo, para cubrir esto, que con las reservas bastaría. Hay que tomar medidas inmediatas, no podemos estar hablando de eso, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que no hay un plan económico que es diferente, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos para conversar de eso. Fernando Ceballos, a ver, para que aprovechemos el tiempo y proyectar lo que me imagino que ustedes buscan también proyectar. A ver, hay un sector económico que ve con pavor la candidatura de Pedro Castillo. Castillo en los últimos días ha dicho que él no va a confiscar, que no va a expropiar, que el tema... Hubo un buen tuit suyo que dijo, Keiko es amiga de las AFP, Pedro de los afiliados. Interesante, ¿ya? Pero hay de todas maneras una sensibilidad muy grande ante lo que se puede hacer. Hay una vía también, lo conversábamos anoche con Betsy Chávez, que también está en el equipo de Perú Libre, que va por el lado
de tributario con las mineras. Por ejemplo, Pablo de la Flor me decía hace pocos días, oiga, ¿cómo que 70-30? ¿Cómo que 80-20? Las mineras pagan entre 47 y 55% de carga tributaria, que ya hay una variabilidad según el tema de los precios que viene de la época de Toledo, y además reinviertes la mitad de las utilidades, es decir, estás sobre el rango del 70-75% de dinero que se queda acá. Entonces, a ver, para terminar la idea, se habla mucho del ejemplo de Bolivia. Hernando, Bolivia tiene $3.500 de PBI per cápita, el Perú tiene 7.000. Con todo esto, y escuchando a su adversario Carlos Bruce en el bloque anterior, ¿qué mensaje es el que ustedes van a dar? Acá hay dos cosas. A ver. Si uno le va a decir al poblador que estaba haciendo su cola para comprar acitromicina en las farmacias y le dice, tú per cápita tienes 7.500, te va a decir, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata, no? O sea, eso quiere decir que hay una torta grande. Es un país desigual, evidentemente, pero incluso el índice de desarrollo humano, si lo comparamos con el de Bolivia, oiga, perdón, estamos... pero en los últimos años... Hay grandes desigualdades, grandes diferencias. En los últimos años, Bolivia es uno de los países que más ha crecido en América Latina. Eso en primer lugar. O sea, que no se trata aquí de que porque el Estado se sienta a renegociar... La mitad del PBI per cápita, la mitad del PBI per cápita. No, pero el per cápita es una cifra macroeconómica, no refleja los bolsones de pobreza que tenemos en el país, ¿no? Es agarrar y decir, esto es la torta que tenemos en el país y yo la divido entre 32 millones. Pero no es así, pues, ¿no? Aquí hay unas cuantas familias y unas cuantas empresas que estos 10 años han ganado muchísimo dinero y nuestro pueblo en la precariedad. ¿O acaso el 75% de la población que tenemos en la informalidad es porque quiere ser informal? Claro que no, es porque este país tiene una desigualdad que tiene razones estructurales y hay que empezar a modificarlas. Ahora dicen que porque quiere sentarse a conversar una nueva política tributaria con las empresas, sentarse a conversar con las empresas, terminar con esos contratos ley que le impiden al Estado defender soberanamente los intereses nacionales, ¿no? Y le impiden al Estado siquiera planificar la economía para tener una economía diversificada y mejorar nuestros niveles de industrialización. Cuando el profesor Pedro Castillo dice que en el país no producimos ni botones, no es un tema aislado. O tenemos un nivel medio de industrialización siquiera. Hay teorías también que ahora son escépticas con el tema de la industrialización, que vivimos también otros tiempos, que hay que ver la diversificación desde otras ópticas, ¿no? ¿Cuáles ópticas? Si nosotros dependemos mucho del precio del metal en el mercado internacional, ¿o acaso tenemos un crecimiento Dependemos del precio del metal, definitivamente. ¿O tenemos un crecimiento medianamente interesante en el agro, por ejemplo? ¿Sabes cuál es el presupuesto del Ministerio de Agricultura? 4%. ¿Qué hace un pequeño agricultor cuando quiere un crédito? ¿Se lo da el banco? No se lo da el banco. Siempre es el problema del agricultor. Pero cuando va un gran empresario, claro que le dan el crédito. Entonces acá tenemos una inequidad. ¿Y cómo no espantar la inversión, ¿no? ¿Y por qué se va a espantar usted la me está hablando sobre todo de problemas de desigualdad, que son clarísimos. No solo de desigualdad, sino entender que este país tiene que manejar su reactivación económica sobre la base de potenciar al pequeño y mediano empresario, que es el que tiene más dificultades porque tenemos un mercado interno muy retraído y porque el sistema financiero no apoya a ese sector, ¿no? Entonces eso tiene que cambiar. Hay que incentivar, obligar al sistema financiero a dar ese apoyo. La SUNAT está muy preocupada por ir al que tiene su bodeguita, al que tiene su pequeño negocio, ir a cobrarle los impuestos de la SUNAT y cerrarle negocios. ¿Y cómo es posible que tengamos empresas que hasta están planteando la prescripción de sus deudas de miles de millones y ahí la SUNAT... Elusión tributaria. No solo elusión tributaria, ¿no? Hay incumplimientos reales de pago. Elusión tributaria, por supuesto que hay, pero buscan cualquier triquiñuela para finalmente generar algún proceso legal y no pagar. Entonces acá de lo que se trata es que hacer respetar los intereses nacionales no quiere decir espantar la inversión. Nosotros vamos a lanzar una gran ofensiva para que se incremente la inversión en nuestro país, para que vengan las empresas, pero que vengan empresas, ganen dinero y nos dejen dinero. No que vengan a esquilmarnos, pero además entender que este tiene que ser un país solidario. Es decir, no podemos normalizar el sufrimiento de la gente. ¿Cómo es posible que tengamos un Estado absolutamente cruzado de brazos
cuando la gente se nos muere por falta de oxígeno, porque no puede comprar un medicamento. El 40% de los pacientes que van a un establecimiento de salud, perdón, el paciente que va a un establecimiento de salud, el 40% de la receta no la encuentra en el hospital. Entonces la salud en este país no es gratuita. Y hay gente que se muere porque no tiene atención salud. Eso no va a pasar más. Miles de millones de soles transferidos a los gobiernos regionales con dudosos resultados. ¿Qué nos dicen de todo el dinero que la descentralización ha transferido? En primer lugar, tenemos una descentralización incompleta en el país. En los gobiernos regionales, claro que hay corrupción, como hay corrupción en el nivel central. El 80% de casos detectados, según de la Contraloría, están en gobiernos subnacionales. No, yo no voy a decir que no hay corrupción en el país, la corrupción está en todos lados, ¿no? De hecho, está tan entronizada la corrupción que tenemos una candidata que está pidiendo por lavado de activos la Fiscalía 30 años de prisión y es candidata a la presidencia. Y además, con toda la frescura, va con un equipo, con un montón de gente que tiene delitos por corrupción y por un montón de cosas. Pero así está el país. Sus críticos le recordarán también al dueño del partido de Perú Libre, ¿no? O sea, es decir, como usted señala, efectivamente está en todo el país. Pero vamos a diferenciar una cosa, ¿no? Como te señalaba antes, nadie se acuerda, por ejemplo, de Castañeda El Ocio, que es el dueño del partido del señor Aliaga. López Aliaga. Nadie se acuerda de quién preside el partido de Forsyth o de Soto, ¿no? Pero sí se acuerdan de Vladimir Cerrón, porque le conviene pues a los grupos de poder y corruptos, ¿no es cierto?, tratar de desprestigiar a Pedro Castillo. Pero lo cierto es que Cerrón no es parte del equipo del señor Pedro Castillo. Se nos ha terminado el tiempo, Hernando, pero yo quiero dejarlo con una última cortita. Cuando usted fue parlamentario, usted, digamos, era muy consciente de lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Era digamos, un realismo político que es bienvenido. Sí, el próximo Congreso por ahí va a ser. En caso de que gobierne el señor Castillo, ¿cómo va a ser esa relación? Nosotros vamos a insistir en un referéndum para una asamblea constituyente, porque este país necesita, primero que esta constitución, que viene de una dictadura y ha sido declarada hasta ilegal por el propio Tribunal Constitucional, debe modificarse. Pero vamos a respetar la Constitución mientras esté vigente, eso que quede absolutamente claro. Pero vamos, y hay mecanismos legales, ¿no? Desde la iniciativa ciudadana, que la vamos a impulsar con mucha fuerza, si es que en el Congreso se resisten a que el pueblo opine, porque acá de lo que se trata es que respetemos la decisión y la voluntad de nuestro pueblo. Vamos a insistir en eso, por supuesto, pero no vamos a bajar ninguna bandera de defender a nuestro pueblo. Vamos a defender la inversión, vamos a respetar el rol privado, vamos a respetarlo. Pero vamos a apoyar con créditos, vamos a apoyar comprando parte de la deuda de los sectores más pobres de nuestro país. Y una cosa más que quede muy claro, nosotros vamos a respetar escrupulosamente las pensiones y los depósitos pensionarios, pero hay que avanzar hacia una reforma integral del sistema de pensiones. Hernando Ceballos, muchas gracias por venir a nuestros estudios en TV Perú esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Daniel Olivares. Se ha aprobado la 4ª legislatura. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Volvemos tras la pausa. Bien, hoy finalmente el Congreso, en medio de un debate bastante movido, ha aprobado la propuesta para establecer una 4ª legislatura. Sabemos que entre los objetivos principales está finalmente sacar adelante la bicameralidad y modificar la vacancia presidencial, la cuestión de confianza, en fin, hay temas cruciales y vamos a conversar de estos con Daniel Olivares, vocero de la bancada del Partido Morado. ¿Cómo está, Daniel? Buenas noches. Hola, Enrique, buenas noches. ¿Cómo queda esta situación? ¿Cómo va a funcionar esta 4ª legislatura? A ver, son dos temas, ¿no? Primero, si se debía aprobar una 4ª legislatura o no, y los problemas que tiene esa 4ª legislatura. Y lo segundo, lo que preguntas, que es súper correcto, Enrique. ¿Cómo va a funcionar? ¿No? Tenemos más de 11 proyectos de reformas constitucionales, un montón de artículos de la Constitución por modificar, y menos de 2 meses de mandato. Entonces, lo que normalmente se pide para cualquier reforma constitucional, que es que sea la más reflexiva de las leyes, el más reflexivo de los debates, ¿no? El más pensado y el más tranquilo de los debates para tomar decisiones sobre nuestra Constitución, que es la ley de leyes,
se va a hacer en menos de 2 meses y son un montón de reformas. Yo no sé cómo va a funcionar eso, va a ser bien complicado. Si observas cuál es la priorización, efectivamente va a ser, me imagino que muy difícil, porque si no va a salir un poquito apurado, por decirlo menos. Pero ¿dónde en el Congreso se están viendo las principales reformas? ¿Cuáles, según el ambiente que se observa o que se siente, van a salir sí o sí? ¿O esa es la intención al menos? Sí, están las más light, digamos, ¿no? Donde hay el derecho a la vivienda, el derecho al internet, ¿no? Derechos, ¿no? Que nadie se va a oponer. Y están las de fondo, ¿no? Las que cuestionan, digamos, las que son más polémicas, como bicameralidad, de todas maneras, ¿no? Que es para explicarle a la gente que el Congreso ahora se convierta en Cámara de Diputados y haya otra Cámara de Senadores, como había antes. Y la otra es la cuestión de confianza, modificar la cuestión de confianza, que es esto que se presenta, el equilibrio de poderes, digamos, entre presidente y Congreso. Y el proyecto del dictamen fortalece mucho al Congreso frente a un presidente, es para evitar, digamos, cierres de Congreso y cosas así. Con esas dos nomás ya deberíamos tener para más de 2 meses de discusión, pero tenemos muchas más. Entonces, esas dos van a ser seguramente las más polémicas. ¿Cuál es la característica de esta Cámara Alta? Porque entiendo yo sería una elección en el 2022. La primera sería en el 2022. Ya, para elegir a todo el Congreso y luego se emparejaría con las elecciones generales, ¿verdad? Sí, la cosa es así, se elegiría en 2022 junto con las municipales y regionales a 60, creo, senadores, que serían como la segunda cámara, ¿no? Cada vez que apruebe una ley el Congreso, que ahora se llamarían diputados, tendría que pasar un doble check, digamos, por la Cámara de Senadores, lo cual está muy bien. Nosotros en la bancada morada estamos de acuerdo con las modificaciones de bicameralidad y con equilibrar la cuestión de confianza. Con lo que no estamos de acuerdo es que, por ejemplo, la bicameralidad sea una reelección encubierta, ¿no? Yo personalmente estoy en desacuerdo con haber prohibido la reelección. Yo creo que se debería reelegir los alcaldes, los congresistas, por una reelección debería haber siempre, pero la ley dice que no y el referéndum ha dicho que no. Entonces, una bicameralidad no debería permitir que se nos reelija a nosotros, ¿no? Para empezar, a los congresistas de ahora, a los disueltos, no deberíamos poder. Y esa ventana está en el proyecto de ley. Eso de ahí, el presidente de la comisión ha dicho que no se va a permitir esa reelección encubierta, pero en el debate pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? Eso es una cosa. El tema de fondo, Enrique, es que es el tiempo, ¿no? No sé, queremos aprobar en 33 días lo que no hemos hecho en más de 550, digamos, ¿no? En el mandato. Hemos estado discutiendo una serie de cosas en el Congreso durante este año y medio. El objetivo principal de la elección de este Congreso, y hay que recordarlo siempre, era acabar con la reforma política. Entre ellas, la bicameralidad, entre ellas, regular la cuestión de confianza. Son varias de esas cosas que se han podido hacer, pero hemos estado discutiendo otras cosas. Entonces, ahora hacerlo al final, y yo escucho las intervenciones de varios de mis colegas, porque estamos asustados por quienes podrían ganar la segunda vuelta. Así no se hacen las reformas constitucionales, no se hacen pensando en quién va a ganar la elección del domingo, se hacen pensando en cómo queremos que funcione nuestra constitución o nuestras instituciones por los siguientes 10, 20 años, ¿no? Independientemente de quiénes sean las personas que pasen por ahí. Entonces, creo que se está decidiendo modificar algo muy profundo, como el equilibrio de poderes entre Congreso y Presidencia, o como la bicameralidad, con la expectativa de controlar a alguna de las personas que gane el próximo domingo. Y así no se hace en la reforma. Eso es exactamente lo que le iba a decir. En el toma y daca entre Congreso y Ejecutivo, lo que se está planteando es efectivamente reducir las atribuciones de cuestión de confianza con respecto a la posibilidad de que un ministro lo pueda hacer, ¿verdad? O sea, es decir, achica esa ventana que ya sabemos pues que dos denegatorias le da la facultad al presidente de la República para disolver el Congreso. Pero por el otro lado, ¿qué está pasando con la incapacidad, la famosa incapacidad moral? Tampoco se llega a aterrizar muy bien, ¿no? O sea, eso está quedando como entre ni chicha ni limonada. Por ejemplo, eso de la incapacidad moral es un gran problema. ¿Por qué? Porque incapacidad moral puede ser cualquier cosa. O sea, si es que no tienes mayoría como presidente, pues el Congreso puede identificar incapacidad moral con que mentiste, por ejemplo. Cualquier mentira.
¿no? El no reconocimiento de una hija, como le pasó a un expresidente. Eso podría ser una incapacidad moral. Tus aliados políticos muy cuestionables, podría ser en un futuro también. Problemas penales eventuales, podría también ser en un futuro causales de incapacidad si dejamos esa ventana abierta, ¿verdad? Es un cajón desastre donde puede entrar cualquier cosa, por eso, y se ha refraseado en el dictamen, pero básicamente es lo mismo. Lo que está haciendo este dictamen de modificar la cuestión de confianza es, en resumen, darle más poder al Congreso, hacer que la presidencia no pueda presentar cuestiones de confianza para, como sabemos, con 2 cuestiones de confianza denegadas se puede cerrar el Congreso, que no sea tan sencillo hacerlo. Y está bien que se regule, yo creo, pero si regulas eso tienes que regular el otro lado también. Por ejemplo, la incapacidad moral. Deberías eliminar ese artículo de incapacidad moral que fue hecho muchos años atrás y fue hecho por otros motivos. No fue hecho para pensar en si una persona vivía o no de acuerdo a los valores que yo comparto, sino tenía que ver con otras cosas, ¿no? Incluso con un tema de salud mental, tenía que ver en sus orígenes. Entonces creo que se ha distorsionado a partir de cuando se aplicó para el señor Fujimori, ¿no? Que se aplicó esa figura porque el señor renunció pues, por fax y había que encontrar una figura para hacer la transición. Y a partir de ese momento se ha abierto una caja de Pandora muy peligrosa. Entonces, si tú le quitas facultades al presidente para que pueda cerrar el Congreso, tienes que quitarle facultades al Congreso para que saque al presidente, para seguir manteniendo un equilibrio de poderes. Tienes, perdón, entonces la sospecha fundada que las fuerzas políticas que están en el Congreso, que seguramente todavía van a estar en el próximo, quieren mantener ese botón rojo. Quieren mantener ese botón rojo, ¿no? Quieren mantener, digamos, la sartén por el mango, ¿no? Por ponerlo sencillo. El equilibrio de poderes es fundamental para nuestra democracia, que es no es sacar algo para poner otra cosa, ¿no? Creo que no se ha encontrado la fórmula y justamente para eso sirven las reglas de que las reformas constitucionales se aprueben en 2 legislaturas. Se debería aprobar por primera vez ahora, imagínate que se apruebe la reforma de cuestión de confianza mañana. Deberíamos tener la obligación de esperar a la siguiente legislatura, que normalmente es meses después, para poder tener ese debate nuevamente y poder otra vez votarlo. Esa es la lógica. Lo que se ha hecho ahora es partir estos menos de 2 meses en 2 legislaturas, cuando en realidad es un pedacito de una. Es como que partamos un año escolar para que la gente entienda y tú digas que mi segundo de media en realidad va a ser segundo y tercero de media. No da. Bien rapidito. En los minutos, el par de minutos que nos quedan, Sí. hay comentarios. Hemos escuchado al señor Castillo decir ahora que si se está planeando algo negro, algo oscuro, él va a ser el primero en convocar al pueblo con respecto a los resultados de este domingo. Y bueno, antes ya habíamos escuchado a Keiko Fujimori decir que ella en el 2016 debió pedir un recuento. En fin, hay cuestionamientos a los organismos electorales. ¿Cuál es su opinión de esto? A ver, yo veo ahí una estructura que hemos visto en otros países también, que es 2 más 2, ¿no? Campaña contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones por haber militado en las izquierdas hace 40 años y haber defendido como parte del trabajo religioso a acusados por terrorismo, ¿no? Eso primero, y se ha hecho toda una campaña, y a mí me siguen escribiendo personas, ¿no? Hablando del presidente del Tribunal Constitucional. Después, campaña contra la RENIEC y contra el padrón electoral, ¿no? Que los muertos, que no sé qué. Campaña señalando que se han impreso cédulas de sufragio, ahí va a venir eso. Después va a venir seguro una campaña contra el Ministerio de Defensa porque no voten los militares o no. Es una fórmula que ya existe, ¿no? Y que se hace en distintos países justamente para prepararse para una derrota. Eso de ahí ninguno de los 2 candidatos lo debe hacer. Es donde están mostrando, donde tienen que mostrar antes de ser elegidos o antes de postularse el domingo a ser elegidos, mostrarse responsables. Quieren ser presidentes del Perú, cualquiera de las 2 personas, quieren dirigir al Perú, tienen que mostrar madurez en este momento y deslindar de esas teorías conspiranoicas que están apareciendo. A mí ya me está escribiendo mucha gente preguntándome, muy asustada, porque han leído por acá, han escuchado por allá, y si la prensa no colabora, ¿no? Si un sector de la prensa no colabora, lo que necesitamos es, además de que otro sector de la prensa sí ayude a disipar esas dudas sobre instituciones, que los 2 candidatos ayuden también. No sirve, no ayuda para nada que tengamos al señor Castillo o a la señora Fujimori alimentando esos temores, porque lo único que van a hacer es debilitar el proceso por si acaso no ganen.
así no funciona, así no puede funcionar una democracia. Porque los organismos electorales son la base de una democracia y al socavarlos, además en este caso no hay ningún motivo para socavarlos o para cuestionarlos. Nada de sus autoridades nos hace creer absolutamente ni de casualidad que pueda haber algún riesgo, así que sí, preocupante y ojalá pues haya muestras de madurez de aquí al domingo. Gracias Daniel Olivares por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Gracias. Bien, vamos a darle ya el pase a Lucho y Joana con En Pared. Nosotros nos reencontramos mañana para seguir en lo que sin duda va a ser un resto de semana de candela. Buenas noches.